Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Desde aquí de Parque del Plata, Uruguay. En este espacio llamado Alabastros y Tesoros tenemos como invitado a Malcolm Sánchez. Muy bienvenido, Malcolm, ¿cómo estás? Bueno, ando bien. Muchas gracias por la invitación al por programa. Por favor, a las órdenes. Nuestro invitado es maestro, escritor y narrador de cuentos. Para ir adentrando a conocer el trabajo que realiza, le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Malcolm, ¿cuáles fueron tus primeros comienzos como educador? Mis primeros comienzos como educador fueron hace un tiempo ya en La Teja. Yo había empezado con la carrera de magisterio y ya me estaban quedando unas materias por recibirme y bueno, tengo la suerte de trabajar en un club de niños en La Teja, Los Tejanitos se llamaba, con un grupo de educadores, la verdad, impresionante, re lindo. Y ahí me tocó ser maestro apoyando a los niños que después que iban a la escuela se iban al club de niños. Uh-huh. Una modalidad muy linda porque se trabaja con un grupo multidisciplinario donde había un recreador, psicóloga, educadoras, una coordinadora y después íbamos eligiendo los educadores que queríamos agregarle al proyecto. Y bueno, hubo yoga, hubo arte, llevé compañeros que hacían música. ¡Ah, qué bonito! Una compañera Magela que llevó, hicimos macramé con ella. Bueno, la verdad que fue una experiencia preciosa ahí en La Teja como educador. Y así empezó mi primera instancia como maestro, trabajando con niños de todas las edades. De varias edades. Bien. Porque ahí van niños de primero hasta sexto año de escuela, que iban, como les dije, después ellos iban a la mañana a la escuela y a la tarde se abría el club de niños. Uh-huh. Y bueno, hacíamos paseos y también era una cosa no tan formal como la escuela. Entonces teníamos la libertad de, en conjunto con todos los educadores, de armar proyectos y hacer cosas que veíamos que eran importantes para los gurises y gurisas de la zona ya de La Teja, que es un barrio precioso. Uh-huh. Bueno, por ahí empezó mis primeros pasos como educador. Bien, ahí se te despertó. Ahí es cuando me aparece de vuelta como la alegría de haber elegido ser maestro. Porque yo elegí ir al magisterio con todo lo que implica bueno, estar ahí en magisterio que tiene sus cositas, pero sí. Cuando uno entra a trabajar es cuando se da cuenta y ahí me di cuenta que bueno, que me encanta hasta el día de hoy entrar a los salones y poder trabajar con los niños y niñas. Todo está en la práctica. Claro, eso mismo. Bien. Bueno, la educación Waldorf es parte de tu camino de enseñar. ¿Qué características podrías mencionar que la diferencian de la tradicional? Bueno, ahora volviendo un poquito a lo que dije anterior, que en un momento también de recorrido como maestro, en un momento también pasé por una crisis que no quería ser más maestro. Entonces me vine para aquí, para Parque del Plata, por primera vez a habitar mi casa. Y ahí, bueno, sin trabajo, pidiendo un trabajo que me acompañara en mi camino, mi transformación, me llaman por teléfono y me preguntan si era Malcolm. Yo dije que sí, y eran una madre de la escuela Waldorf que estaba cerrando Montevideo. Uh-huh. Y estaba reabriendo con la fuerza de los padres y de algunos maestros que quedaban. Sí. Y me habían conocido por una persona que había dicho que a mí me gustaba mucho el arte. Bueno, y ahí yo conozco a esas familias y conozco la pedagogía Waldorf, que yo la desconocía, aunque tenía una amiga que siempre me decía, vos tenés que ser maestro Waldorf, pero yo no sabía bien todo lo que eso implicaba. Cuando llego a ese lugar, una reunión con una coordinadora de América, de Úrsula Wallendorf, donde estaba como coordinando y viendo cómo la escuela iba a continuar. Bueno, ahí nos conoce a mí y a otra maestra, que éramos los posibles maestros para la escuela para que no cerrara. Bien. Bueno, Úrsula nos miraba varias veces, nos decía, ¿están seguros que están acá? Y yo le veía a todos los padres reunidos en ronda, a ella como con una capacidad increíble para
para comunicarse. Y yo digo, no, yo quiero estar acá, yo quiero estar en este lugar, yo tengo ganas de estar acá en este lugar donde estoy ubicado en la Ronda y que sea algo así como que estamos formando entre todos, y aparte quiero aprender sobre la pedagogía que la desconocía hasta el momento. Y bueno, yo también pedí en ese movimiento de hacer una transformación en mi vida, y la pedagogía Waldorf me llegó en el momento justo porque tiene que ver con un camino personal que tiene que hacer el maestro, con algo espiritual también. Y bueno, me llegó como algo, un regalo a mi vida. Interesante. Y bueno, y ahí me empecé a preparar con las personas que estaban en la escuela, con madres que estaban muy avanzadas en el estudio de la pedagogía y de la antroposofía. Entonces iba a la casa de las familias, iba a la casa de estas docentes. Me fui para Argentina, me pagaron el viaje, la escuela, a una escuela de Buenos Aires, donde ahí también conocí la euritmia, ya venía trabajando con dibujo de forma, con acuarela, hicimos todas esas experiencias. ¿Qué vendría a ser? Perdona que te corte. La euritmia son movimientos corporales que no sé mucho explicarlo, pero que se acercan al movimiento del alma, una cosa así, pero ahí yo no soy muy estudioso del tema, pero son movimientos corporales donde trabajas con las letras, con canciones, con frases. Pero está bueno, con esto nos estás ayudando, por lo menos nos guías por lo menos para saber más o menos qué es. La pedagogía utiliza esa herramienta para trabajar con los niños y con los docentes, que también los docentes se preparan para ese camino y para enseñar la manera como se enseña en la escuela Waldorf. Que por ejemplo se entra en primer año cuando el niño ya está preparado para poder estar sentado y observar al maestro, así que ya su cuerpo está preparado para eso, para empezar a recibir conceptos más de matemática y de lenguaje. La matemática va un poquito rápida, va con las cuentas, con multiplicar, sumar, restar, todo ahí se hace en forma oral y después se lleva a lo escrito. Y después el lenguaje va un poco más lento, pero es hermoso como se enseña las vocales primeramente, con los sonidos que tienen las vocales. Después se pasa a las consonantes y todo se hace por medio de un cuento y los dibujos que el maestro va mostrando en la pizarra, que en mi caso se abría la pizarra, entonces se abría como ese mundo del conocimiento y los gurises quedaban sorprendidos con el dibujo de la vocal o más bien de las consonantes que estaban relacionadas con la montaña, por ejemplo la N, con el valle, la N. ¿Qué nos hemos perdido la gente de nuestra generación? Porque te escucho y me llama poderosamente la atención. Como que me transporto a lo que vos estás diciendo y esa forma de enseñar es muy diferente. No quiere decir que no tenga bases de la otra, pero es diferente en cómo se utilizan, tanto como vos dijiste, lo espiritual, la persona misma del maestro, la maestra, y está muy todo relacionado con las artes. Sí. El arte está muy presente en la pedagogía, se empieza ya en primer año a tocar flauta, pentatónica, donde los niños recién están con sus deditos que no saben ni qué hacer, pero empiezan a tocar y después te superan ampliamente a uno, que a mí me gustaba el tema de la flauta porque es también algo que me gusta, pero yo ahí estaba haciendo mis primeros pasos, entonces yo iba aprendiendo con ellos, iba aprendiendo las canciones. Estaba Vali, una docente impresionante, divina, que me acompañaba en la musical. Entonces después estaba Acuarela, que se pintaba una vez a la semana, enseñando los colores, el rojo, el amarillo y el azul. Después cómo se mezclaban los colores, que eso el maestro le dije, si lo hacía hace años después. Entonces cómo se sorprendían con la mezcla de color. Dibujo de forma, que se empezaba con la línea recta, que yo lo había colocado en un cuento, que yo ahí empecé como a transitar y a experimentar en la creación de cuentos, o sea, recto es mi camino y llego a mi destino. Curva es la luna en el cielo, entonces se empieza por la recta y la curva antes de empezar con las letras. Entonces los niños empiezan a hacer rectas, de arriba hacia abajo, empiezan a ver que las rectas que están en el salón, empiezan a ver que su brazo es recto, empiezan a ver las rectas en la naturaleza.
pero después se dan cuenta que el árbol es recto, pero también es curvo, empiezan a ver las curvas, y después se empieza con las letras, se nota con las mayúsculas, que son todas bases a rectas y a curvas, entonces va muy lento en ese trazo, pero que después uno se da cuenta de lo bello que queda. También el dibujo de forma ayuda mucho a la fluidez de la mano y otras cosas más que trabaja el dibujo de forma. Después está el tejido, se empieza a tejer, que también es dificilísimo para ellos, pero terminan haciendo el estuche de su flauta. Y así todos los años hay diferentes momentos de tejido, hay manualidades también. Es muy completo. Sí, la verdad que se hace todo eso basado en una etapa evolutiva que va pasando el niño, pero a su vez también tiene un porqué ese trabajo del arte, en cómo trabaja los hemisferios, con las dos manos, con el tejido, y otras cosas que se aprenden ahí en ese proceso de artístico que se hace después del recreo. Bien. Bueno, la próxima pregunta, ¿te gustaría compartir alguna experiencia como maestro que te ha dejado una linda huella? Tengo bastantes. Lo que me viene ahora que estoy siguiendo con este primer año que estuve con primero de la pedagogía, que ese año que se me había abierto algo, con un poder, creo que fue, de crear cuentos, historias. Yo venía preparándome para la pedagogía y una amiga me pide que le haga un cuento cuando yo no era de contar historias. Y entonces yo ahí suelto un cuento. Y cuando estaba contando, yo sé qué estoy haciendo, pero no solté esa pregunta y seguí con la historia. Y conté toda una historia que hasta el día de hoy la podría volver a repetir. Eso hace 15 años. Y ese fue mi primer cuento. Y ese año trabajé con los gurises de primero, enseñando a partir de una historia que yo fui creando, una tal Tiema, un tal Solpá, y fui enseñando las letras, la flauta, la acuarela. Se iba contando retacitos de historia todo el año y íbamos a la tarea. Y ahí fueron llegando los cuentos de forma espontánea, a veces hasta arriba del ómnibus, y después los iba inventando en el salón porque tengo esa suerte y ese don y esa alegría de poder empezar a hablar y me van llegando las imágenes. La musa estaba en todo momento. Sí, a veces tenía un punteo porque obviamente tenía que continuar con la historia, pero después yo me soltaba y las imágenes iban llegando y eso me sorprendía. Me sorprendía, pero lo aceptaba, como que era algo que se había despertado en mí y lo acepté como hasta el día de hoy. Y qué lindo. Sí, no. Bueno, uno de tus proyectos es llamado Latidos del Viento. ¿Nos podés contar al respecto? Bueno, a partir de estas historias que van llegando y de todo lo que voy aprendiendo ahí con los cuentos, me toca dejar la escuela y me voy a un centro educativo con adolescentes en Soriano, en el campo, de niños de 15 a 18 años. Y bueno, yo venía contando cuentos en las escuelas y ahí empecé a contarle cuentos a adolescentes y me di cuenta como que el cuento que le contaba del caracol a los niños o el cuento del uno a niños de la escuela, se los contaba a los adolescentes y exactamente igual, las miradas, la atención, cómo trabajábamos artísticamente. Y allá me encuentro con un grupo de educadores que dijeron, bueno, está bueno que estos cuentos que son orales, que los contás continuamente y no están escritos, que sean escritos. Entonces los empecé a escribir. Hamid Nazabay, un gran amigo y psicólogo del proyecto, también escritor. ¿Es uruguayo? Es uruguayo. Empezó a ayudarme con la escritura, a hacer algunos cambios o a plantearme, muy respetuoso él y yo. Y ahí, bueno, empezamos a llevar los cuentos al papel. Ahí también vienen la incorporación de artistas, músicos que le hacían canciones a los cuentos, me dieron ganas, y de ilustradores. Entonces empezaron a formar como un grupo, ¿no? Había muchos músicos, muchos ilustradores. Se fueron incorporando al proyecto. Bien. Y en un momento, que no me acuerdo cuál fue, le llamo Proyecto de Latidos del Viento.
Y ese proyecto está hasta el día de hoy en un libro que está acá, Cuentos de Luna y Fogón, que después esos cuentos que fueron pasados al papel. Y aquí hay 10 cuentos donde hay 10 ilustradores diferentes. Por ejemplo, acá está La Montaña. Ujú. Y hay 10 músicos que le hacen canciones a los cuentos, aunque hay más cuentos y hay más músicos y artistas. Qué bonita ilustración. Sí, este es de Natalia Bosch. Y así siguen las historias. Y bueno, Jamén me ayudó con la escritura, y también acá este libro está hecho con la ayuda y el trabajo de Maya Ferrer, que también en su momento yo hice yoga en la educación. Bien. Y entonces con Maya me invita como docente de oralidad a un taller que ella daba de escritura, de cómo llevar las historias al papel, a los libros, a la edición, y a mí me dio ese rol de educador, de docente, para trabajar la parte de oralidad, la importancia de los cuentos, un poco de la pedagogía. Entonces, pasado ese año, digo, bueno, Maya, vamos a hacer el libro. Entonces acá ella trabaja con papel de caña, cuidando la naturaleza, muy cuidadosa en esa parte. Y también el dibujo de la carátula lo hice yo. Hermosa la carátula. Y bueno, llevamos el libro adelante, ya tiene unos años. Y bueno, de este libro, que hay, como dije, 10 cuentos, empiezan a saltar el proyecto a este tipo de trabajos, que por ejemplo La Montaña está en Cuento de Luna y Fogón y Pico y Flor también, pero ahora pasan a esta forma más grande y donde los dibujos se lucen de otra manera. Sí, tiene diferencia. Donde también está la partitura de la canción y la canción escrita del músico. Por ejemplo, acá es Diego Juan, músico que lo conozco hace muchos años en Bellas Artes, un amigo. Bien. Acá está la letra de la canción. Y acá está la partitura para tiene partitura también. los que quieren tocar. Igual pasa en este caso con La Montaña, que acá el músico es Agustín Ronconi del grupo Arbolito Argentina, que lo conocí en un momento en Las Flores. También hace poquito estuvo acá a fin de año, lo presentamos 2 veces el libro, a la historia, y el libro fue presentado por él. Y bueno, y ahí aparecen músicos también de América, de Argentina, ilustradores de Argentina, una que hace 13 abuelas, un cuento que me encanta contar. Qué lindo compartir con diferentes personas de otras zonas, de otros países. Y entonces me fui encontrando en el recorrido ahí y fueron aceptando también ser parte de estas historias. La verdad que hermoso. Y el proyecto sigue hasta el día de hoy, así sigue Continúa, como dicen el cuento, continúa. Sí. ¿En qué momento el instrumento musical, la flauta, te eligió para ser parte de tu magia narrativa y qué conexión tienes con ella? Bueno, la flauta, estoy caminando con mis padres por Tristán Narvaja y no sé por qué, no sé, había un hombre que hacía quenas, entonces compro una quena, me la regala mi familia, mi padre. Y bueno, yo empecé a tocar como podía, porque no es un instrumento fácil. Después me surge viajar a Córdoba por un impulso ahí del alma. Ajá. Y allá en Córdoba fui tocando un poquito más suelto, así en la naturaleza. Y me escuchaba los pájaros más porque no sonaba muy bien, pero iba agarrando sonidos, iba pudiendo sacar. Y el instrumento se me pierde en un viaje que estaba haciendo a dedo, estábamos ahí, lo dejo en una camioneta. Ahí me aparece una frase, creo que, no sé si es de Galeano, pero la escuché escrita por él, dice: no se me perdió un instrumento, pero no la música. Y bueno, le regalé el instrumento a alguien que lo haya agarrado. Cuando vuelvo acá me vuelvo a comprar una quena y empiezo a tocar por los lugares de acá, en mi casa. Y cuando llega la invitación de la pedagogía Waldorf, me doy cuenta que el maestro o los profesores de música enseñan a tocar flauta de primero a sexto año. Fue increíble. Y ahí, bueno, aparece la flauta pentatónica. Y ahí, bueno, yo ya tenía mis movimientos en los dedos, entonces me agarré mucho más fácil las canciones que me enseñaron. Le fui enseñando a los niños a tocar flauta. Y bueno, después quise prepararme un poquito más con la quena y fui con David Montenegro, acá en Parque del Plata. Ah, mira. Y con David, bueno, tocando la quena,
en un momento estaba por ser mi cumpleaños y digo, para, yo quiero una flauta como las que tenía ahí, unas flautas grandes, así que eran las flautas Lakota. Sí. Entonces él se para, que estaba ahí sentado, y se va para atrás mío y me dice, a ver, prueba esta. Toqué la flauta y me corrió como una electricidad por la columna. Hizo, a ver, prueba esta. Digo, no, como esta, David. Dice, bueno, llévatela, me la vas pagando como puedas ahí. Te eligió. Así que ese día... ¡Qué conexión! Y como toqué ese día, toco ahora porque nadie me enseñó y porque es un instrumento que vas tocando y que te va dejando llevar. Entonces da como un sonido que muy ancestral y muy sanador, que es una flauta que se utiliza para eso. Así. En un momento, cuando me dijiste que estabas tocando con el tema de los pájaros y en la naturaleza, me trae a la conexión mismo con la tierra, con la naturaleza, con todo lo espiritual que me dijiste antes. Y que yo lo relaciono con los cuentos también orales, que la oralidad es como antes que la escritura apareciera, ¿no? Habría que estudiar un poco más, pero es como los tata de las comunidades donde se sentaban a contar historias porque no había escritura, no había libros. Entonces era primero la palabra y la reunión de las historias, de los cuentos que transforman y que pueden enseñar y pueden, bueno, todo lo que el cuento puede hacer, hasta divertir, hacer reír. Y que de esa forma también la imaginación de la gente que está escuchando te hace viajar como en el tiempo. Claro, te hace pintar imágenes internamente. Que si yo cuento un cuento, hablo de una abuela, de un abuelo, si después yo lo hago dibujar como hago en las escuelas, cada uno hace una imagen diferente, que es la imagen interna que tienen de ese abuelo o de esa abuela, entonces ahí aparece como ese movimiento interno que hace el cuento en cada ser. Y la flauta Lakota también lo veo como un sonido muy inicial, donde es como el sonido de las vocales, no sé, como ese sonido se entiende, sí, que inicial, que también me lleva a los inicios, al inicio de la palabra, del narrar, del comunicar desde un lugar que transforma también a mí, que me salen los cuentos, que van fluyendo las palabras, que a veces no sé ni lo que voy a contar, y largo el cuento. Es como un preparar para lo que se viene. Yo cuando cuento un cuento que estoy inventando en el momento, yo no freno, digo, espera que lo voy a cambiar. No, yo tengo esa suerte. Y me ha pasado de gurises que en el campo que me pidieron una vez que le contara una historia, que yo lo he contado en historias que estoy contando ahora en las redes. Y ese día también me corrió un calor por la columna y dije, lo voy a grabar. Y ahí grabé el cuento La Luz Violeta, que lo inventé en ese momento para esos dos gurises que eran 16, 15, 16 años. Adolescentes. Eran muy cómicos, parecían, los podías poner en una película, podían ser, pero eran comiquísimos. Teatreros. Eran fatales también. Pero ninguno de los dos sabía leer ni escribir. Y ahí me sale un cuento donde entra un grupo de ancianos, el consejo de ancianos, a la montaña, que nunca habían entrado porque la respetaban, porque no había llamado a ellas, y cuando entran, porque en la reunión de ancianos, en esa noche, la montaña los llama, entran con sus faroles a los huecos de la montaña y adentro hay una cosa muy bonita que lo guardamos para que ustedes puedan está ahí en ese libro, sí. Tener uno de estos hermosos libros y poder llegar a la magia de este narrador que tenemos hoy con nosotros. Y ahí en esa ronda que hacen, entran y salen y empiezan a decir las vocales que retumban en la montaña y salen hacia el pueblo. Vuelven al fuego. La comunidad vio que los tatas seguían reunidos en la mañana y ahí se convocan todos y hacen una gran ronda y aparecen las vocales en ese lugar y hacen una danza cantando las vocales. Y justo para estos dos gurises que no sabían leer ni escribir, donde las vocales son las dos primeras 5 letras que incorporamos, que salen desde el alma, y a partir de ahí ya empiezan los inicios del conocimiento del lenguaje para poder dar los pasos a la lectura, a la escritura.
Pero no lo hice por eso, no sé por qué lo hice por eso. Fue algo que... Pero fue como un incentivo para claro, ellos. yo no lo pensé, que claro. iba a hacer un cuento para él. Porque cuando me dijeron, contá un cuento, maestro, contá un cuento más, ahí yo lo... Y ese cuento fue hecho la canción Gabriel Luceno, que es un payador uruguayo conocido por el ambiente, donde participó de la película de Artigas. Ah, mira. Y ahí él iba a dar taller de payada, de décimas. Era un capo, cómo le enseñaba a los adolescentes y cómo los adolescentes creaban canciones y cosas con él, que era impresionante. Muy bien. La próxima pregunta es: ¿quién es el señor Luis de Argentina y qué significó para ti en uno de tus viajes de la vida? Estaba llegando un fin de año, entonces ahí, hace un tiempo, como les nombré Agustín Ronconi, venía a Uruguay, ya nos habíamos conocido en verano, y me dice, estoy yendo para Uruguay, tengo la canción, ¿tenés un lugar donde presentarlo? Y ahí nos presentamos en Excusa con la dirección y la ayuda de Gabriela Tornín, también una persona muy importante en la vida mía, en mi proyecto, en el evento, que es la que me prepara un poco para narrar, porque yo me dieron ganas del momento de llevarlos a escena, de llevarlos al teatro, y Gabriela me acompaña muchísimo en esa parte. Bueno, y ahí armamos... Llegamos al teatro también, entonces. Sí, al teatro y a las salas culturales, y de ahí topo con Agustín, un 28 de diciembre, que ya tenía las maletas prontas para irme a Argentina, el Lago Puelo, con intercambio con una de las dibujantes, Gilda Pairoli, que dibujaba uno de los cuentos del Uno, y ella muy alocadamente dice, vamos a hacer intercambio de casas, y ella se vino para acá, yo me fui para allá, y allá ella me convocó o me dio los contactos de Laura y de Paloma. Cuando hay Laura me hace conocer a Paloma, que es una cantante argentina, que cantaba sus canciones, y Laura hacía movimientos corporales, danza y poesía. Y allá armamos un espectáculo, y Laura me dice, tenés que conocer a una persona que se llama Luis. Y en un momento yo voy para el campo, para un lugar que estaba en un grupo de narradores, que fui a escuchar cuentos de otros narradores, y me siento al lado de una persona, ella no me había presentado, y justo era Luis. Luis me dice que él me quería conocer, que bueno, algo muy ahí mágico. Especial. Y al otro día llego a la casa de Luis. Luis tenía la particularidad de que no veía. No vidente. Se había perdido la vista ya de adulto, y a partir de que perdió su vista, empezó a narrar historias. Ahí yo le hice una entrevista, hicimos una amistad muy bonita, porque después que yo me vine para acá, nos mandábamos mensajes de audios larguísimos, y yo le contestaba y él nos hablábamos y nos hicimos compañeros de la vida, hasta que en un momento de su vida me entero que bueno, pasó a otros planos, pero sigue muy presente en mi vida, la verdad, y está un lindo ejemplo también para todo este movimiento de narradores. Son esas personas estrella que se te presentan en el camino. Sí, que me regaló la vida. Hermoso. Sí. Pero está en un hermoso plano. Sí, lo más seguro que se debe estar contando alguna historia linda ahí. También. ¿Qué enseñanza te han dejado los niños y adolescentes al momento de hoy? Los niños, ahí tengo 2 hijos que también me han transformado la vida, y tengo también la suerte de trabajar como maestro, donde me encuentro con niños de todas las edades. Entonces ahí también con el tema de los cuentos, que ahora volví a la escuela de Costa Azul, que fue la segunda vez que hubo un primer año, hace poquito, y apenas entré, un muchachito dice, ¿y maestro, va a contar otra historia hoy? Y eso me pone contento, porque con esa suerte que tengo de narrar, o ese regalo que me dio la vida, apenas empiezo, había una vez el silencio que logro en los salones, y la tensión y los ojitos como se ponen sobre la mesa, cómo empiezan a escucharme, y se nota que
que hay algo que pasa y que transforma al salón y a cada uno de ellos, y a mí que yo cuento el cuento del uno, por ejemplo, que fue la vez pasada, conté ese, Sí. que lo habré contado, no sé, 90 veces, para mí es como, no me aburro de contarlo. Y siempre va cambiando de acuerdo a la mirada que veo del niño, a la de la niña, y coloco otra cosita, otra que me va fluyendo en el momento, aunque hay un hilo conductor. Pero en este caso, por ejemplo, coloqué a una estrella, que después trabajamos con la estrella de las vocales dentro del cuento, que no está dentro, pero le doy la vuelta para que aparezca porque me surgió en el momento, no que lo tenía pensado. Entonces ahí trabajamos con las vocales en un primer año, con las vocales que después tenían sus nombres, diciendo el nombre de cada uno y viendo las vocales de esa estrella que nos había regalado las vocales. Bueno, y ahí ellos, cuando le decís su nombre, Nahuel, que son movimientos que aprendí ahí, que de repente yo no los hago tan bien, pero bueno, los incorporo en la clase y ellos quedan, mira mi nombre, tiene esas vocales, esos movimientos que hace el maestro. Esa resonancia me trae a la palabra magnetismo, como que te atrae y te lleva, te transporta. La música está muy relacionado con todo lo que vos haces. ¿Qué más te han enseñado ellos que te hacen despertar y seguir despertando cosas en ti para seguir creando? Y a mí lo que me despierta los niños y los grupos que voy es las ganas de seguir trabajando con las historias en mí y poder trabajar con ellos en la educación, que sé que es algo a lo que vine, porque a mí me transforma y me hace estar feliz, estar conectado. Qué lindo. Y a su vez que sé que es muy importante, o sea, hay algo que no te lo puedo explicar con palabras, te lo puedo escribir en un libro que puedo hacer, que quizá lo haga, sobre la importancia de narrar historias en las escuelas, y no solo en las escuelas, porque después me di cuenta que estos cuentos que yo realizo, cuando los llevé al teatro, se lo he contado a personas de 80 años, sí. Se lo he contado a madres y padres de 40, y todos quedan como conectados con las imágenes de acuerdo a la edad que se tiene. Entonces ahí está un poco el poder de la palabra, de la imagen, de lo que pinta cada uno, de lo que resuena en cada uno una historia, de cómo esa historia que llega a cada persona, cómo la vive y cómo la pinta, también transforma todo su estado del momento presente en el que está, y lo hace colocar en un presente, que es un poquito cuando yo hago yoga, que lo vinculé con los cuentos y el yoga. Yo lo que noto es que cuando yo cuento una historia, estoy en un presente. Bien. Estoy en ese momento, contando, y las imágenes van fluyendo y voy entrando en esa imagen. Y siento que el que escucha, no siempre pasa, pero por lo general, también está en un presente donde está artísticamente pintando sus imágenes, y siento que el cuerpo, la respiración cambia, y eso transforma y es sano para la persona que escucha y para el narrador que cuenta. Por eso también me gusta dar clases a las personas que quieren aprender de cómo contar historias, de cómo crear historias desde un lugar interno, porque sé que ayuda y mucho a poder encontrarse con uno. Me lleva todo esto que me estás diciendo a cómo te cambió esa llamada que tiene que ver con la educación Waldorf, y ahí toda tu forma de educación la complementaste de diferente forma, pero qué rica y qué valorable. Es que en esa pedagogía, el Rudolf Steiner, que es el creador, y otras personas que fueron estudiosas de la antroposofía y de la pedagogía Waldorf, le da mucha importancia a los cuentos. En todos los años, de primero hasta sexto, hay diferentes historias que se cuentan, que el maestro debe contar, que ya están escritas, ¿no? Y son
pero también están los cuentos pedagógicos que el maestro crea para ese grupo o para un niño en particular, donde coloca imágenes y coloca una historia para poder acompañar el proceso de aprendizaje de los gurises. De ahí es lo que a mí yo ya venía con eso y acá como que me da la forma y el fundamento y las ganas de decir, bueno, qué lindo cómo las historias también se incorporan en la educación, en todo lo que tiene que ver con la vida de las personas. Sí, y cómo esta forma de educar en los niños desde chicos los hace ver la vida de otra forma y la expresión de cada uno de ellos, porque no siempre nuestras generaciones nos han enseñado o han incorporado el arte o lo espiritual, ser parte de enseñar. Entonces yo lo veo como muy rico todo esto. Aporta mucho en esta era de cambios que hay. Muy bien. En estos, tus tiempos de inventiva y magia, has plasmado, como ya vimos, estos libros llamados Pico y Flor, La Montaña y Cuentos de Luna y Fogón. Tú habías nombrado a unos cuantos que te han acompañado en este proceso y vamos a compartir con ustedes que Malcolm nos muestre si están disponibles a la venta los libros o cómo pueden tener disposición de ellos o a dónde dirigirse, o si querés pasar también, no sé, alguna dirección o un número de teléfono, podés pasarle a la gente. Sí, los libros me los tienen que pedir porque no están en las librerías, porque bueno, no los he llevado todavía, también al no tener una editorial. Bien. Entonces yo por el contacto, por mi número de teléfono o por las redes también pueden pedírmelo y bueno, lo hacemos llegar ahí. O sea, lo hacen directamente con Malcolm. Eso puede ser a mi teléfono, que después si quieren los ponemos en Bien. las redes, ahí lo escribimos para que Bien. lo tengan. Y también el Facebook, el Instagram, que también pueden seguir un poquito lo que estoy haciendo. Todas las direcciones de Malcolm. Y los que han acompañado los cuentos han sido mucha gente, así que he nombrado. Porque nombraste mucha gente. Claro, porque a mí también en la vida yo nunca pensé que iba a tocar un instrumento y la vida me lo dio. Nunca pensé que iba a contar una historia y lo conté. Nunca pensé que iba a tener un libro y lo tengo en mis manos. Y así van a sorprenderme porque eso es lo que me pasa. Son como un hijo más. Claro que sí, son proyectos y cosas que se van creando que me ayudan a seguir andando. Bien. Y seguir haciendo. Y después está el centro cultural ahí que también tiene que ver con todo esto, Flores de Acacia. Bien. Que es un poquito también que va como ensamblando todo esto en la parte de que se abre ese centro para poder recibir a niños, adultos, ancianos, para poder enseñar a contar historias, para poder... Malcolm, ¿dónde queda ese centro? En Parque del Plata, cerquita acá donde estamos acá hablando contigo. Porque es mi vecino. Y también está como apoyo escolar, que también estamos recibiendo a niños de las escuelas de la zona, donde se trabaja la parte que le está costando en la escuela, pero a su vez también lo que la etapa evolutiva le pide al niño y no es como un apoyo. Ahí va. Y también a futuro, aunque ya ha habido cosas que hubo círculos de hombres. Bien. También hace un tiempo, hubo también clases de huerta, hubo de bioconstrucción, porque es mira qué lindo. Sí. Entonces por ahora estamos con apoyo escolar y con clases de oralidad, pero esto sigue andando, así que la idea es poder incorporar con el tiempo y nuevos talleristas que puedan desplegar su arte y que sea a pedido también de la comunidad, que esté necesitando la comunidad para seguir andando, para
para tener un lugar donde poder venir a expresarse. Bien, y lo que veo, porque está pasando mucho, es que todas estos centros culturales se están implementando, es lo que se viene para el futuro. Veo, sé que se está armando muchas escuelas nuevas. Es lo que se viene. Que muchos jardines principalmente, sí. donde hecho por educadores y por familias, centros culturales, porque hay mucho artista y mucha gente que está queriendo trabajar de lo que hace y ama. Entonces, es impresionante. Bueno, acá tenemos entonces en Parque del Plata el Centro Cultural Flores de Acacia, donde imparte clases de apoyo escolar, talleres y alguna otra cosita más que él les irá contando, y entran ustedes a su dirección o para saber de sus libros, que después les vamos a dejar información al respecto. Y bueno, Malcolm, vamos a ir terminando la entrevista. Muchísimas gracias por haber venido, por querer informar a los que están del otro lado otro tipo de forma de educación que se viene, que se está implementando, pero que va afín al futuro que está viniendo. Ha sido muy rico todo el aporte que has brindado a todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, David, por invitarme y por permitirme contar un poquito en lo que ando y en las ganas que tengo de seguir, bueno, con lo que vengo haciendo. Con todos estos proyectos. Ahí está. Te voy a dar un obsequio, lo podés abrir ahora o en tu casa como vos quieras, ahí tenés dos. Voy a abrir ahora. Bueno, ahora tranquilo. Y te voy a preguntar si querés un mensajito del oráculo de esencia estelar. Claro que sí. Muy bien. Oh, qué belleza. Como sé que trabajas, sos un artista en todas sus gamas y me gustó y me pareció que como tiene que ver con el arte de la manualidad, lo vi, me pareció que era para vos. Y bueno, y el otro tiene que ver, es un llaverito con una mariposa, tiene que ver con la transformación. Porque día a día, y más tratándose de una persona que es arte, va transformándose día a día y va creando. Bueno, vamos a las cartitas, oráculo. Vamos a entregar un poquito. Malcolm Sánchez, maestro. Que me dirán las cartas ahora. Músico y narrador de cuentos aquí en Parque del Plata, Uruguay. Vamos a hacer un abanico y vas a elegir una carta, la que tú desees, y vamos a ir al mensajito a ver qué dice. Cuando pierdas el miedo a perder el control, al fin de lo perderás y entonces podrás ser tú, libre de barreras, caretas, posturas y falsas identificaciones. Date tiempo, espacio para descubrir tu modo de hacer las cosas. A cada instante, anímate a responder a cada situación como una porción de cielo que eres. Ser estelar que ha llegado a este mundo a anclar luz y amor. Muy hermoso mensaje. Bueno, Malcolm, muy agradecida por recibirte. Y bueno, aquí tenemos a un maestro que imparte una enseñanza diferente, pero muy rica. Bueno, muchas gracias por escuchar esta entrevista con este hermoso invitado. Y bueno, nos vemos en una próxima, en este espacio llamado Alabastros y Tesoros. Gracias. Gracias.